Un poco de este contexto, un poco enrarecido en el que estamos atravesando, tenemos en comunicación telefónica y le agradecemos el contacto y le damos la bienvenida al aire al señor Claudio Lozano. Él es economista, es político hace muchos años, fue director del Banco de la Nación Argentina, también fue diputado de la República Argentina entre el 2003 y el 2015 y además es el presidente del partido Unidad Popular. Hola Claudio, ¿cómo te va? Vero Sarasola, Marco Fleming, te saludamos. Sí, ¿qué tal, Velo? ¿Cómo están? Perdón la introducción tan larga, pero quería que sepas mi postura de entrada, para que ya sepas que ya te he entrevistado varias veces. Claudio, ¿qué nos está pasando? Porque, a ver, hablas estamos todos, ¿no? Todo el tiempo hablando y charlando con gente en la verdulería, en el kiosco, en el almacén, en el supermercado, en la cola del Rappi cuando vas a pagar algo. ¿Qué nos está pasando que hace y obliga a que nos dividamos y que el voto se termine siendo por odio más que por convicción? Mira, yo creo que es una situación bastante difícil. Te diría que es una discusión entre la frustración y el retroceso, entre la frustración de la experiencia de un gobierno como el del Frente de Todos, que no cumplió con las expectativas que de alguna manera se depositaron en él. Y por otro lado, la aparición por primera vez en 40 años de democracia de una opción política que, eh, digamos, recupera los contenidos más profundos de la dictadura militar y que ciertamente significaría, en caso de que triunfara, un retroceso brutal. En ese contexto, lo obvio que surge es el tema de tratar de mantener un marco elemental que permita, desde una situación difícil como la que estamos, pero poder trabajar de conjunto, abiertamente, en un debate democrático, la salida del país. Y creo que lamentablemente, si triunfara la opción de Milei, nos veríamos fuertemente dirigidos a una situación de elevada conflictividad, fuerte inestabilidad social e institucional. Me parece que no nos propondría ningún escenario virtuoso, más bien todo lo contrario. Así que, sin que lo que tenemos sea algo que entusiasme, porque ese es el problema, me parece que es un momento en donde lo más lúcido es mantener la cosa en estos términos para poder seguir discutiendo una salida. Vos como, Y esto lo Claudio, digo en el marco... perdóname que te corte, pero para que la gente también lo sepa, ¿vos por qué terminás siendo tu salida del Banco Nación? Mira, mi salida es porque veníamos acumulando diferencias enormes con la gestión del gobierno nacional, y que se transformaron en mayúsculas a partir del momento en que se produce el final de Martín Guzmán y el ingreso primero de Batakis y luego de Massa en una definición de subordinación expresa al acuerdo con el fondo, y en donde a partir de ahí las posibilidades de que en el banco impulsáramos políticas como las que veníamos haciendo prácticamente desaparecían. Así que es a partir de ahí, pero digo, veníamos con una discusión respecto al tema de la deuda, del acuerdo con el fondo, de Vicentín, y de tantas cosas en las que creemos que realmente no se hizo lo que había que hacer, y que dieron como resultado que terminaron primando políticas que iban a contramano de lo que eran las expectativas que el pueblo argentino puso al final de Macri en el gobierno del Frente de Todos, y evidentemente ese es el punto nodal que hace que tengamos enfrente la opción que tenemos, porque digo, no aparece de un repollo un candidato como aparece en el marco de una frustración importante. O sea, Claro, sí, digamos, obvio. lo que está apareciendo acá hubo dos gobiernos, primero el de Macri, luego el de Alberto Fernández, dos coaliciones políticas de signo político distinto, pero que ninguna de las dos resolvió. Al contrario, hay una tendencia
que se mantiene durante los 8 años de deterioro permanente de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. ¿Y qué opinión qué opinión te merece Sergio Massa? Tanto, bueno, ¿Cómo? ¿qué opinión te merece a vos, Sergio Massa? Bueno, hoy, yo el otro día dije el presidente Sergio Massa, porque viste que el presidente Alberto Fernández no está apareciendo mucho en ningún lado, no se lo escucha hablar, no nada, y Massa aparece como el presidente sin ser presidente, en realidad es el actual ministro de Economía que ya actúa como presidente casi, ¿no? Pero, qué opinión tenés sobre él y sobre cómo está manejando la economía de la República Argentina? No, yo creo que, por eso te digo, nosotros, digamos, tomamos distancia más completa de la gestión a partir de que en la gestión de Massa la política económica la dicta el fondo y nos llevó a un shock inflacionario que llevó, digamos, la tasa de inflación del 50 al 130% anual, con deterioro permanente de los ingresos de la población, y con un proceso que ha tendido a desacelerar primero y estancar después el proceso de recuperación de la actividad económica que se había empezado a dar desde mediados del 2020. La verdad que no es una gestión que haya podido resolver ninguno de los problemas que teníamos que resolver, entre otras cosas porque lo que está siempre por detrás es el modo en que se trata el problema del endeudamiento y el acuerdo con el fondo, y la solución que se le dio fue muy mala. Argentina no aprovechó todas las posibilidades que le brindaba para discutir de otra manera el hecho objetivo de que ese endeudamiento es nulo desde la perspectiva de la legalidad argentina y al mismo tiempo es violatorio de los artículos más elementales del estatuto del fondo, y que por lo tanto Argentina tenía demasiados elementos como para poder haber discutido con seriedad la corresponsabilidad del fondo en el problema argentino y haber tenido otro tipo de negociación. Esto no se intentó, no se llevó adelante, no se discutió, y eso, bueno, luego el acuerdo produjo los efectos que tenemos, ¿no? A lo cual, bueno, luego se agregó también durante el curso de este año el agravante de la sequía, pero digo, las cosas no venían bien tampoco en el 2022. No, pero perdóname que te corte, pero así hacemos una ida y vuelta. Pero cuando lo presentó, yo recuerdo perfectamente cuando Alberto Fernández lo presenta a Martín Guzmán, casi como que lo presentó como un iluminado de la economía, como que iba a resolver todo rápido y tajante. Eso también devino en el acuerdo que hizo Guzmán con el Fondo Monetario, devino en la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados de la Nación, y a partir de ahí como que entramos como en una debacle que cómo se hace para salir ahora de eso, más el endeudamiento que ya tiene la República Argentina. ¿Vos creés en el caso de que gane, o no, Sergio Massa va a poder lograrlo? Mirá, dependerá de qué enfoque tomes, pero digamos, condiciones para discutir de otra manera existen, y si tiene el poder político que le otorga una elección ganada por digamos, con respaldo, efectivamente tiene capacidad para sentarse y discutir de otra manera. De hecho, objetivamente, si te fijas, ganó la primera vuelta electoral y a partir de allí las tensiones en el mercado cambiario no se resolvieron, pero se aplacaron. Sí. Entonces digo, cuando uno tiene poder político, tiene la posibilidad de hacer cosas. Pero hasta dónde, perdóname Claudio, pero hasta dónde tiene tanto poder político, porque después pasó lo que pasó hasta dónde llega el poder político de Sergio Massa cuando pasó lo que pasó con la nafta durante un fin de semana, que las petroleras. Pero por eso te digo, el tema es el poder político, lo tenés, podés utilizarlo más, utilizarlo menos. Por eso te decía, Alberto Fernández dilapidó el poder político que tuvo cuando fue ungido presidente. Fue debilitando progresivamente la capacidad política de hacer cosas. En el caso de Sergio Massa, digamos, de entrada se buscó siempre en el marco de este gobierno un enfoque de la política económica y de la construcción del poder político que buscó la asociación con los factores de poder, y ese es el problema. En lugar de asumir que hay conflictos que hay que resolver poniendo
cara fea, convocando a la comunidad, explicándole y tomando medidas que efectivamente regulen y disciplinen el comportamiento de actores que tienen comportamientos económicos en función de su exclusivo interés. El de las petroleras es uno. Massa hizo muy bien cuando de entrada dijo que les daba un ultimátum para que el miércoles resolvieran el problema, porque, y dijo, hay un comportamiento especulativo de las petroleras, están reteniendo stock, etcétera, etcétera. Ahora, lo absurdo fue que después de decir todo esto, le dio un aumento del 10%. Claro, por eso te iba, por eso, exactamente eso te iba a decir. Bueno, sí, está bien, tipo de las política petroleras repusieron y abastecieron, pero terminaron ganando, y o sea, claro, extorsionando al gobierno, pero lo mismo que hace el campo con. El otro día discutí con un productor agropecuario, ¿no? Intercambio de opiniones con un productor agropecuario, pero al final terminan extorsionando al gobierno, porque guardás los granos. El gobierno permite la extorsión, porque podría haber tomado medidas de otra naturaleza. Vos fíjate que la especulación no estuvo solamente en el marco de las petroleras privadas, también estuvo en YPF. Claro. Porque YPF, acá ¿cuál era el problema? Ellos están exportando a $90 y tienen que colocar en el mercado a $58 el insumo para hacer el combustible. Consecuentemente, tienden a abastecer el mercado externo y desabastecer el mercado local. Y en la Argentina, de récord de producción petrolera, resulta que teníamos las refinerías cayendo en su actividad y la producción de combustible bajando. Bueno, eso era porque había un proceso especulativo y no porque el precio interno que ellos tienen que colocar no les remunere adecuadamente, porque el costo de extracción de un barril de petróleo en Vaca Muerta está en $10. Claro. Estás pagando 58. O sea, las ganancias son significativas, no es que están vendiendo a pérdida. Y sin embargo no tienden a colocar en el exterior, porque en el exterior lo vendes a $90. Ahora, la empresa pública, la empresa YPF con mayoría estatal, no tendría que haber hecho el mismo juego, y es más, como empresa estatal y testigo de cómo funciona el mercado de hidrocarburos, debería haber advertido al gobierno para tomar medidas antes de que se produjera la escasez de combustible. Y sin embargo eso no solo no ocurrió, sino que también YPF funcionó igual. Así que en ese sentido ahí hay falta de criterios elementales en materia del papel del Estado, de la regulación que tiene que cumplir y demás, y que son los que han estado ausentes prácticamente durante buena parte de la gestión de Alberto Fernández. En este sentido la etapa Massa no se diferencia mucho. De hecho lo que ha hecho Massa es haber jugado una carta de tratar de que las cosas no terminen de estallar, pero los problemas no se resolvieron. Y la verdad que si el criterio va a ser que pongo el grito por un lado, pero termino haciendo la cosa por otro, no camina, no viene bien el tema de decir te doy un ultimátum y después resulta que te termino bancando el aumento de precio. Porque ¿qué pasó cuando apareció la escasez de combustible? Todos los multimedios, todo el multimedio hegemónico se dedicó a denostar al gobierno porque decía que todo esto era el resultado del congelamiento del precio de la nafta, cuando en la práctica era el resultado del comportamiento especulativo de las petroleras sin ninguna necesidad, porque tenían renta suficiente como para haber hecho las cosas de otro modo. Y además Massa ya había autorizado el aumento del 4% mes y mes. O sea, sí, por eso. ya lo tenían. Entonces, el aumento. No había ninguna necesidad de correrse de la decisión de fijarles los puntos como correspondía. Y sin embargo, terminamos dándole la razón al multimedio. Digo, ese tipo de criterios no ayudan. Claudio, buenas tardes. Para pensar una salida. Claudio, discúlpame que te moleste. Buenas tardes. Que te corté. Te quería preguntar, ayer en el debate vimos que Agustín Rossi puso en duda cuál iba a ser la práctica y la ejecución de la dolarización que proponen por parte de La Libertad Avanza, y Victoria Villarroel dijo que ellos iban a generar condiciones de confianza para la gente, para los ahorristas que pongan los dólares. Primero te hago una pregunta, ¿qué pensás de la dolarización, si es viable o no, y qué pensás del dicho de vamos a generar confianza para los ahorristas? El problema de la dolarización, en primer lugar, no debe examinarse desde el punto de vista de su viabilidad.
aunque fuese viable no habría que hacerla. Además, no es viable. Pero aunque lo fuese, no habría que hacerla, porque la dolarización lo que genera es la desaparición, la destrucción de tu del moneda. conjunto de herramientas de las que dispone un Estado para hacer política económica. Desaparece la moneda, la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, todos los instrumentos que tiene cualquier Estado para discutir su lugar en el mundo desaparecen. O sea, es una estrategia que lo que busca es un cambio tal en las reglas de juego, de manera tal de que luego no puedas retomar los controles que corresponden para poder encarar una estrategia diferente. Busca hacer una suerte de tabla rasa y que la sociedad argentina quede inerme ante el movimiento del capital financiero internacional y la voracidad que éste pueda tener para apropiarse de las riquezas que la Argentina tiene y que son múltiples. Así que en ese sentido, aunque fuese viable, no correspondería. Claro. A la vez, en el caso argentino, como no hay dólares, y este es uno de los problemas de la Argentina, si yo quisiera hoy llevar adelante la dolarización y cambiar con los pocos dólares de los que dispongo, cambiarlos por los pesos existentes, tendría que llevar el tipo de cambio a 3.500 pesos. Eso implicaría un salto cambiario tal, con un impacto en precios que licuaría los ingresos de buena parte de la población y te colocaría la pobreza arriba del 65% de de los argentinos. Claro. Ese es el impacto inmediato que produciría, es decir, nos llevaría de cara a un proceso hiperinflacionario, y en ese contexto luego aparecería la dolarización con los costos a futuro que en todo caso te mencioné al comienzo. Sí. O sea que primero no corresponde y segundo es inviable. Y para que no tengas que devaluar al 3.500 pesos, 3.500 pesos el dólar, lo que tendrías que tener es una inyección de dólares por la vía de algún crédito, deberías tomar otra deuda. Claudio, no me queda mucho mucho tiempo, Claudio, tengo 3 preguntitas más para hacer. Tenemos los dos, en realidad nos quedaremos haciendo todo el programa con vos, te digo, lamento profundamente que no seas parte de la gestión de gobierno, pero Sergio Massa habló de un gobierno de unidad nacional y popular. En el caso de que te convocara, porque viste que se nombran varios nombres que no pertenecen a las filas del masismo, que podrían llegar a integrar el gabinete y el gobierno, suponiendo que ganara el domingo Sergio, el 19 ganara Sergio Tomás, el 19 de noviembre ganara Sergio Tomás, le digo yo. Si el domingo llega a ganar Sergio Tomás y te convocaran a ser parte de la gestión, ¿aceptarías? Mirá, nosotros tenemos convicciones muy firmes, pero también una apertura al diálogo absoluta. Argentina necesita de unidad nacional. El tema es qué unidad nacional, con quiénes y para qué. Claro. Eso es lo que a eso hay que ponerle contenido. Hoy la Argentina tiene un tema, en estos últimos 50 años, con los dimes y diretes y vaivenes que hemos tenido, se ha ido consolidando una orientación estructural de una economía en donde Argentina paga una deuda ilegítima con dólares que obtiene lo más rápido que puede, sobreexplotando la naturaleza, reprimarizando la economía, con un bajo componente industrial y con profundas desigualdades que impactan en términos de pobreza y hambre en nuestro país, en el marco de un proceso brutal de concentración y desigualdad. Para reorientar ese modelo que a veces ni se discute, para reorientar ese rumbo, nosotros estamos completamente abiertos a cualquier discusión. Si el camino es replantear el rumbo de la Argentina, sin duda, pero por eso digo, ¿qué unidad nacional? ¿Con quiénes y para qué? Claro, También sí. llamó a la unidad. Tampoco una bolsa de gatos. No. No, y es más, te pongo un ejemplo concreto. Hace 2 años, en el marco de una reunión importante de los conglomerados empresarios más importantes del país, habló Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos, y planteó la necesidad del gran acuerdo nacional para armar la Argentina productora de alimentos y energía que los Estados Unidos quieren que nosotros seamos. Ese acuerdo nacional a mí mucho no me interesa. La última momento era Larreta, Morales, Massa, eso era lo que decía el señor Stanley.
El acuerdo nacional que se necesita hoy es un gobierno abierto a la participación de los distintos sectores de la comunidad en la decisión del futuro que la Argentina tiene. La última cortita, que no tengo más tiempo, que ya tengo la tanda pegada. Si pudieras hacer futurología y teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en la República Argentina con una inflación que no nos da respiro, los precios por las nubes, vas al supermercado, de la guita no te alcanza, un asalariado, y te estoy hablando de un trabajador en blanco en relación de dependencia, el 20 está usando la tarjeta para ir al supermercado, y teniendo en cuenta todo este contexto, pero lo que hay enfrente, una vicepresidenta que defiende genocidas, que niega, negacionista, un hombre que habla, bueno, Patricia Bullrich, que habló de exterminar, usando esa palabra, exterminar el kirchnerismo, un Mauricio Macri que reaparece. ¿Cómo ves el escenario para el domingo 19? Si tuvieras que, si estaríamos solo vos y yo hablando, ¿quién gana? Mirá, lo único que te puedo decir es que está muy peleado, porque como te dije al comienzo... ¿Cómo puede estar muy peleado si tenemos gente que defiende genocidas enfrente? Yo eso es lo que no me entra a la cabeza. Casualmente, por eso te dije que el tema es la batalla entre la frustración y el retroceso. Obviamente deberíamos tratar de no retroceder. Retrocediendo no se resuelve nada. Y espero que el pueblo argentino y la sociedad argentina esté a la altura de las circunstancias para no validar que una propuesta tan lamentable como la que expresa Milei y Villarruel hoy pueda tener algo que ver con el control del Estado argentino. Sí, también es bueno tener en claro que por lo menos la primera vuelta ha dejado diseñado un sistema institucional en términos de poder parlamentario, gobernaciones y todo lo que es la institucionalidad social del país, que es fuertemente refractaria a las estrategias que Milei plantea. Por eso tengo, más allá de lo que resulte ocurra el 19, que espero gane Massa, más allá de eso, creo que hay suficiente energía y capacidad en la sociedad argentina para impedir las barbaridades que se están planteando. Claudio Lozano, ha sido muy gentil siempre para mí y para nosotros. Es un gran placer escucharte. Ojalá se concrete esta realidad de lo que dice Sergio Tomás, de llamar a un gobierno de unidad nacional, y coincido con vos. ¿Quiénes, con qué y para qué? Eso sería lo importante que debería estar comunicando el candidato Massa el próximo domingo, ¿no? En el debate, ya que llama a la unidad nacional. Y de hecho hay nombres que ya están circulando como posibles ministros de Economía, que no son hombres no son hombres de su confianza, pero digamos que no son directamente masistas precisamente. Pero bueno, esperemos que todo se desarrolle de la mejor manera posible y no tengamos que estar discutiendo, como nos arrancamos nosotros con Marcos, mi compañero de este programa, estar discutiendo temas a 40 años de democracia, ¿no? Estamos discutiendo cosas que yo no puedo creer. Yo tengo 48 y estamos discutiendo cosas que yo creí que ya estaban saldadas, ¿entendés? Y me duele mucho estar explicándole eso a mi hija. Es decir, esto así es. Es muy doloroso. Realmente es todo un llamado de atención respecto a cómo se han venido haciendo las cosas. No es casualidad que aparezca esto. Acá hay un cuestionamiento a un rumbo que terminó teniendo la institucionalidad, que ciertamente merece ser considerado, porque digo, aún ganando, casualmente eso es lo que hay que ver, porque si no se revisan las concepciones con las que se ha venido trabajando y se siguen perdiendo oportunidades, bueno, la cosa se va a complicar aún más. Se va a complicar para los 47 millones que estamos en el medio, los 47 millones de argentinos. Por supuesto, sí, de eso estamos hablando. Esperemos que no sea así. Claudio Lozano, para nosotros es un enorme placer que nos atiendas siempre y es un enorme placer escucharte. Sos casi un catedrático para nosotros, así que te agradecemos muchísimo el contacto. No, al contrario. Gracias por invitarme. Te mando un abrazo grande, que andes bien. Igualmente. Estábamos en comunicación telefónica con Claudio Lozano.